Bienvenidos todos, otro mes más a Barcelona Finance Hub, al Barcelona Bitcoin Hub. El uno dentro del otro, tenemos aquí el nombre, este es el nombre del lugar, del espacio en general, del edificio, y el Barcelona Bitcoin Hub es el evento en el que nos encontramos. Bienvenidos a los que acaban de llegar, gracias por venir, coged un asiento donde queráis. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante. A este buen hombre, a Juanra, lo vi primero en un podcast online y dije, madre mía, este hombre si lo podemos traer sería una locura, porque realmente es un tema súper interesante que, aunque sea tangencial a Bitcoin, nos acaba tocando a todos, ¿no? Y es una de las madrigueras que acabas abriendo cuando abres la madriguera de Bitcoin, ¿no? Una vez empiezas a entender el dinero, la inflación, todo esto, y empiezas a entender sobre Bitcoin, acabas diciendo en un momento, un segundo, si me han mentido tanto por el lado del dinero, ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con el gobierno? Porque al final del día estos son los que hoy en día controlan el dinero. Y pues por eso estamos hoy muy orgullosos de traerlo a Barcelona, aquí, para presentarlo ante vosotros, todos vosotros. Eso dicho, antes de empezar, vamos a hacer un poco de, como dicen los americanos, housekeeping, si el clicker me permite, o no lo permite. ¿Puedes mirarlo de esto, por favor? Antes funcionaba, ¿verdad, chicos? ¡Sepa! Ya estamos, perfecto. Ya sé más, me he movido de un lado al otro, dinamismo en la presentación, perfecto. Bueno, como decía antes, estamos en el Barcelona Bitcoin Hub, somos un espacio más bien digital que nos encontramos una vez al mes. En este espacio de aquí tenemos un grupo de Telegram que pondremos más tarde para que podáis seguirnos, también tenemos una newsletter que podéis seguir y estamos trabajando en una página web, pero sin presiones, ¿vale? No me pongas presión, que sé que llego tarde, tendría que haberlo hecho hace un año. ¿De qué hablamos aquí? Hablamos de temas relacionados con Bitcoin, la economía, la finanza, la política y la filosofía. Pero siempre buscando, ¿no? Si te imaginas un diagrama de Venn, de estos dos círculos, que Bitcoin esté en el centro y que el resto de los temas pues se solapen con Bitcoin, ¿no? Buscando el mundo donde ambos temas se encuentran. Porque consideramos que es uno de los lugares más interesantes que estamos viendo hoy en día. También es cierto que podríamos empezar a hablar de la IA, pero eso lo hace todo el mundo en Internet, así que nos vamos a centrar en lo nuestro, que es lo que sabemos, y no vamos a meter con milongas. Algo que sí que no hacemos es hablar sobre el precio, es decir, me da igual si está a 40.000 o 150 millones, o sea, no nos vais a oír hablar de ello, no estamos aquí para hablar de precio, de si sube, de si baja, si va a la izquierda, a la derecha. Nos da igual, no nos importa, porque lo que nos importa no es el precio, sino el activo en sí, la revolución que trae Bitcoin. Algo que tampoco estamos haciendo aquí es hablar sobre trading. Pero tengo que comprar ahora, tengo que vender ahora. La respuesta es siempre sí, compra, ya está. Porque por un lado tienes euros, donde te roban con la inflación y son parte del gobierno, y por otro lado tienes dinero libre y privado, que nadie controla y todos controlamos a la vez. Puede que no tenga mucho sentido, pero bastantes caras diciendo ¿qué? Estudiar Bitcoin, que lo entenderéis, no es tan difícil, hay muchos documentales que lo explican. Y tampoco estamos aquí para hablar de cualquier otra criptomoneda. En resumidas cuentas, porque el resto de criptomonedas son básicamente estafas. De una forma o de otra, te las intentarán vender de forma que somos mejores, somos que... Mentira, no es caso y nosotros tampoco hacemos caso, solo hablamos de Bitcoin. Y de nuevo, no del precio y no de trading, simplemente de Bitcoin activo, la filosofía, de cómo impacta la economía, de cómo impacta nuestras vidas, no el precio si sube o se baja, ¿no? Entonces, continuando, tenemos un canal de YouTube, porque esto lo hacemos cada mes y nos gusta grabarlo. Por eso tenemos la cámara ahí. No os preocupéis que para cuando tengamos que hacer preguntas y respuestas, que ya veremos si Juanra nos da un poco de tiempo hacia el final, porque parece que viene dura la cosa, va a tener mucho que decir. Si hay preguntas y respuestas al final, apagamos la cámara y podéis hacer todas las preguntas que queráis con total privacidad, pero la presentación nos gusta grabarla y subirla a YouTube para que en el futuro, para los que queráis aprender o revisitarla, o si os gustó mucho o lo que sea, podéis pasaros por allá de nuevo y aprender sobre Bitcoin. Tenemos cosas como Andrés Caramés, que nos vino a hablar sobre algo parecido a lo que estamos hablando hoy, pero menos práctico, creo que un poco más, digamos, filosófico. También tenemos a Adrián Bernabeu, que tiene un libro muy bueno sobre Bitcoin, muy bueno para principiantes sobre todo, llamado Bitcoinismo. También estoy yo por aquí con mi seudónimo, donde hablo entro en profundidad en la diferencia entre Bitcoin y el resto de criptomonedas. Muy recomendado, son solo 20 minutitos, te lo pones para comer y aprendes algo. También tenemos cómo Bitcoin se acerca al Partido Libertario, a ideas más políticas, ¿no? Cómo se relaciona con ello. También tenemos una introducción económica a Bitcoin, es decir, una introducción muy simple de
la economía de Bitcoin. Entonces, cómo llega, cómo deja de venir, cómo interactúa con el resto del mundo, cómo funciona, por así decirlo. Y también Bitcoin en la empresa. O sea, puedes utilizarla en tu empresa, no va a explotar tu empresa porque depende de que tengas un poco de Bitcoin. Así que también os podéis mirar eso, ¿no? Continuando hacia adelante, aquí los prometidos códigos QR, de los cuales os conté antes. A la derecha tenéis el canal de YouTube para explorar todos los vídeos y más que os hemos presentado antes. Y a la izquierda tenéis el canal de Telegram, que es donde nos mantenemos al día y continuamos la conversación. Cualquier noticia o cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, cuestión, temor que tengáis, ¿no? ¿Y si Bitcoin se va a hacer? Lo podemos hablar este tipo de caso teórico. O ¿y si Bitcoin se va a 1 millón? Hay gente que teme que Bitcoin se va a 1 millón, porque si mañana se va a 1 millón es una locura. O sea, habría muchas cosas que de repente se vuelven... Para empezar, algunos de nosotros no nos volveríais a ver. Desapareceríamos, ¿vale? Y no sabemos dónde. Junto con Satoshi Nakamoto, que esa es otra conversación muy interesante, pero podemos hablar en el grupo. Pero ahí es donde podemos hablar de todas estas cosas y seguir interactuando, y además es por donde anunciamos los siguientes eventos, porque cada mes, como un reloj, hacemos un evento de estos con los temas tan variopintos como habéis visto antes. Todavía he teléfonos, así que os voy a dar 1 o 2 segundos. También le podéis hacer una foto y más tarde volver a escanear la foto, por si así, un truco, darme el truco. Entonces, todavía un teléfono. ¿Continuamos? Perfecto. Entonces, aparte del Barcelona Bitcoin Hub, en Barcelona hay más comunidades de Bitcoin, más gente que se dedica a hablar de Bitcoin, y nosotros nos consideramos que estamos más en el nivel simple de entrada, de novatos, por así decirlo. Intentamos traer Bitcoin a la gente que no entiende de él 100%, pero después también hay comunidades como la que tenemos por aquí, del Barcelona Bitcoin Only, que son mucho más hardcore, mucho más cypherpunk, para gente mucho más avanzada. Que igualmente os invito a que os paséis, porque acabas aprendiendo algo y acabas conociendo a gente muy interesante. Y además, lo que más mola de estos eventos es las conversaciones que hay después, tanto en el espacio como en la cena, que solemos acabar haciendo los rezagados, que siempre acabamos siendo más de 10 o 15, lo cual acaba siendo muy divertido. Después también tenemos Bitcoin Walk a su izquierda. Esto es una forma de acercarnos a la comunidad de forma más distendida y más social, ¿no? Coges una mañana, que por ejemplo, mañana por la mañana va a haber una caminata por la Barceloneta, ¿era? Sí. Perfecto. Coges, te reúnes con unas cuantas personas que comparten una idea contigo o un valor contigo, en este caso Bitcoin, y simplemente os ponéis a caminar, hacéis algo diferente. Y puede que habléis de Bitcoin, puede que habléis de comida, puede que habléis de viajes, da igual, no importa. Ya veréis qué pasa. Después también tenemos Trovadas Bitcoiners, que es la idea que germinó aquí en Barcelona de hacer eventos cada mes, llevado al resto de Cataluña, porque a ver, aunque no seas de Barcelona, también tienes derecho a tener un evento de Bitcoin en tu espacio, para poder hablar con gente igual que tú sobre los temas que te interesan. Y a eso lo hacen en Trovadas Bitcoiners. Y después, recientemente, fue fundada BitDevs, que no es tanto un meetup, es más una reunión con carácter socrático, es decir, que es más, ya viene gente preparada y están listos para hacer preguntas de alto nivel, y es sobre todo para programadores, pero también hay mucha gente que no es programadora que acaba yendo y se lo acaba pasando muy bien porque ve cómo funcionan las entrañas de Bitcoin, de gente que realmente se lo estudia, ¿no? De realmente, es como poder escuchar a Albert Einstein a discutir con Niels Bohr sobre cuántica, y dices, no entiendo nada, pero qué guay. Estoy viendo gente súper inteligente hablando. Podéis encontrar todos estos programas y más que vayan viniendo en este código QR, que os llevará a una página web donde los tenéis todos reunidos con sus links respectivos y donde os podéis informar. Muy recomendado. No veo ningún móvil, así que vamos a ir pasando. Entonces, si me permite, ha sido tan épico y después no ha pasado. Aparte de eventos, también tenemos conferencias. En este caso, una que va a pasar en breves semanas, en 2 o 3 semanas, si no me equivoco, finales de mayo, vamos a tener la Barcelona Cyphers Conference. Muy recomendada, honestamente, la del año pasado fue espectacular y sé que este año también apunta duro. Si queréis un descuento del 10%, podéis utilizar el código debajo, todo en minúscula, BBH, ¿no? Barcelona Bitcoin Hub. Y bueno, os recomendamos venir porque no solo se hablará de Bitcoin, sino se hablará también de tecnología, de comida, de libertad en general, ¿no? De cómo ser soberano tanto en tu forma de vivir, como moverte, como comer, ¿no? Y más cosas que ni siquiera sé porque todavía no he atendido. Así que nos veremos en 3 semanas en el Barcelona Cyphers Conference.
Y además, venimos fuerte, porque los organizadores nos han dicho que hoy nos regalan una entrada. Así me gusta, ese es el espíritu. Esto lo haremos al final y se encargará. Un aplauso, venga, un aplauso. Esto, por cierto, el aplauso va para los organizadores, no para mí, yo no he hecho nada. Esto se encargará el Jolly, uno de mis cofundadores, hacia el final del evento. Haremos aquí algún tipo de sorteo con la gente que esté aquí. Ya veremos cómo lo organizamos, ya os explicará cómo son las reglas. Pero todos los que estáis aquí presentes tenéis ya, por así decirlo, una papeleta abstracta y digital, igual que Bitcoin, mira. Entonces, continuando, esta es la parte que suele hacer la Núria Manís, que es nuestra compañera colaboradora de Barcelona Finance Hub, así que esta vez lo haré yo rápidamente. Simplemente ella os presenta normalmente cuál es este espacio. El Barcelona Finance Hub es un lugar, son 5 plantas específicamente, desde la 5ª a la 9ª, en el edificio de la Bolsa de Barcelona, dedicadas a, digamos, centrar todo el mundo económico y financiero de Cataluña. Ese es el propósito, en colaboración con, creo que la Generalitat, pero simplemente Barcelona, no me acuerdo. Y bueno, aquí nos tenéis dando una presentación y también es un espacio de coworking, así que si estáis buscando algún coworking por Barcelona que esté súper céntrico, ese está bien. Y también tienen salas de reuniones y de eventos más abajo, más pequeñas, más polivalentes, ¿no? Que también al parecer hay un club de lectura que tiene aquí por una razón. Me los encontré una tarde y dije, pues se puede hacer, ¿no? Así que os lo recomiendo. Y ya sé que hablo mucho y hoy no habéis venido a escucharme a mí, habéis venido a escuchar a Juanra. Rápidamente un poco cuál es la agenda de hoy, la introducción del evento que ya, gracias a Dios, está acabando. Después tenemos la ley natural para ejercer nuestra soberanía con Juanra Kalinga, lo tenemos ahora mismo ya sentado, preparado. Después, cuando acabemos, hemos calculado 8:20, pero podemos alargarnos un poco más. Empezaremos el networking con bebidas y, si hay tiempo, disfrutaremos también de la terracita, donde una vez se acabe todo, saldremos, cogeremos la puerta de la izquierda y podremos tomarnos una cerveza, una Coca-Cola, una Fanta, lo que te apetezca. Y continuar la conversación, tanto con el ponente como entre nosotros, ¿no? Sobre las ideas o lo que te salga, que se han discutido o lo que te venga a la cabeza. Después, a las 8:45 normalmente es cuando me pongo muy borde y os empiezo a echar. Porque nos obligan a echaros, porque a las 9 hay que cerrar el espacio, así que os iré pidiendo amablemente que por favor abandonéis la estancia, ¿no? Pero iremos bajando ordenadamente por el ascensor y los rezagados, los que queremos. Iremos, pongo el restaurante Oasis, que está al otro de la calle, pero si se quiere también se puede ir a un steakhouse, ya lo hablaremos los que queremos. El steakhouse está muy bueno. Y con eso, creo que ya tendríamos que estar acabando. Sí, por favor, igual que en el cine, silenciad vuestros teléfonos. Y si queréis hablar o cuchichear o susurrar, os invito a que salgáis a la izquierda, porque es que si no, cuando estás aquí arriba, aunque parezca que no se le escucha, se le escucha. Y puede acabar distrayendo al ponente o incluso molestando a tus compañeros de alrededor que sí que están interesados en el proyecto. Y no es ningún crimen, es simplemente decir, bueno, queremos hablar de esto, está muy interesante, vamos a salir a la izquierda, que tenéis allá muchas sillas, un sofá muy cómodo, os podéis sentar y continuar la conversación antes de que acabe el evento. Entonces, simplemente eso y sin más dilación, por favor, un aplauso para Juanra. ¿Se oye bien? Si le das pos, sí que va. Vale. Se oye bien, ¿no? Vale. Es que sí tengo los manos libres. Bueno, General Kenobi, que digo que no pasa nada. Si la gente no se va, brindamos fuego y verás cómo se van todos. Es que soy ideas de bombero, lo siento. 30 años de bombero provocan estas cosas. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Cuando me contactaron para venir, pues la verdad es que me hacía mucha ilusión porque aquí en Barcelona, no recuerdo haber dado una conferencia en Barcelona Ciudad. Así que nada, pues estaba muy ilusionado de venir y nada, pues ver que la sala está llena, pues más ilusión hace todavía, ¿no? Así que agradeceros, sé que algunos habéis venido un poquito de lejos, más de una hora de camino, o sea que el esfuerzo también le da valor a estos eventos. Pues nada, le llamé la ley natural para ejercer nuestra soberanía, aunque también os aviso que de lo que menos voy a hablar es de ley natural, ¿vale? Voy a comenzar con la ley natural, pero la intención es que os deis cuenta dónde estamos.
y que la salida es la ley natural, ¿vale? Sí, pero claro, tendríamos que ejercerla mucha gente. Bueno, si alguien quiere ver, pues aquí veréis canal de YouTube. El de Odisee lo tengo porque YouTube me ha borrado ya 18 vídeos, no sé por qué, ¿sabes? Entonces, pues en Odisee están esos 18 vídeos que me han borrado. Y si alguien quiere contactar conmigo, en mi canal de Telegram, o sea, mi canal no, es mi Telegram privado, y todos, como veis, es el mismo nombre, Juan Recalinga, tanto en el canal de YouTube como en el de Odisee como en el Telegram. Entonces, pues nada, ¿qué es la ley natural? Pues la ley natural es las leyes que imperan en la naturaleza. O sea, el león se come a la gacela, si llueve te mojas, y bueno, pues para hacerlo un poquito más técnico, pues la ley natural es un conjunto de condiciones universales que no ha creado el hombre, pero que son vinculantes. O sea, nadie se puede escapar a ellas. Porque, como me han dicho antes, si llueve y te sales fuera a la calle te vas a mojar, sí o sí. Si hace sol, pues te vas a achicharrar, te tendrás que meter en casa si no quieres achicharrarte. Pero eso sí, el hombre ha creado una serie de normas, mal llamadas leyes, que en teoría tenían que basarse en la ley natural. O sea, porque la ley natural está para proteger nuestros derechos, pero los derechos fundamentales, que en ley natural le llamamos nuestros izquierdos. Y ahora os explicaré por qué. Pero el derecho positivo se supone que nace en base al derecho constitucionario y es para proteger esos derechos fundamentales. ¿Por qué le llamamos izquierdos? Porque, no sé si os acordáis, cuando nos portábamos mal, pues que hacían nuestros padres ponernos derechos, ¿no? Querían que fuéramos a lo que ellos querían, pero no lo que tú querías, que a lo mejor era jugar o era probar algo que no sé, la curiosidad de los niños, ¿no? Pero ellos, su intención era ponernos derechos. Entonces, claro, se dice que nuestros izquierdos es hacer lo que uno quiere hacer y los derechos son las obligaciones que nos pone el Estado. Y son obligaciones, aunque le llamen derechos, porque, como os explicaré después, una jueza se le escapó y me dio la razón en que los derechos que el Estado nos da realmente son obligaciones que nos imponen, ¿vale? Entonces, según Hobbes, que era un filósofo también estudiante de Derecho en la época de la época ilustrada, decía que el derecho natural es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida. O sea, tú, bajo la ley natural, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras, siempre que no perjudiques a un tercero. O sea, si tú quieres caminar por el monte sin hacer daño a nadie, ¿quién tiene derecho a impedírtelo? Otra cosa es que vayas con una moto destrozando pues, todos los bancales que hay, o la montaña, ¿no? Entonces, claro, cuando estás haciendo daño a algo o a alguien, no estás ejerciendo la ley natural, ¿eh? Eso sería otra cosa. También, según Hobbes, él entiende por libertad, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de impedimentos externos, esos impedimentos que con frecuencia reducen parte del poder que el hombre tiene para hacer lo que quiere. O sea, si alguien o algo nos impide hacer lo que nosotros queremos, sin motivo alguno, por ejemplo, yo quiero salir a pasear por el monte, el ejemplo que estaba poniendo antes, y el Estado me lo impide o el Ayuntamiento me lo impide, pues entonces no tengo libertad. Otra cosa es que yo quiera darle un guantazo a este señor, pues entonces, claro, no tengo derecho a hacerlo. Entonces, si alguien me lo impide, hay un sentido que me lo impida, porque ¿quién soy para darle un guantazo a este señor, no? Otra que no te gusta. ¿Entendéis? La diferencia está en cuando haces daño a alguien o no. Pero vamos a ver qué es el derecho natural según el diccionario panhispánico jurídico. O sea, no sobre lo que los naturalistas, por decirlo de alguna forma, pensaban, ¿no? O creemos, sino según el derecho positivo por el que se rigen los legisladores. Dice, conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. O sea, el propio diccionario jurídico nos dice que el derecho natural es un principio ético-jurídico primario de validez universal que existe independientemente de la voluntad del ser humano. O sea, si un legislador dice que era como han dicho más de una vez algunos jueces, no, la ley natural es su filosofía. Ay, pues eso no es lo que dice el diccionario jurídico.
No es que no lo digo yo, no. Estoy hablando de lo que dice el diccionario jurídico, que es en el que tú te tienes que basar. Por eso, mucha gente que ha sabido defender esto delante de un juicio ha frenado al juez. Pero lo tienes que defender bien, no simplemente decirle, no, yo es que me baso en el derecho natural, porque él no va a aceptar perder su autoridad, ¿vale? ¿Y qué es el derecho positivo? Según el mismo diccionario, derecho establecido en normas jurídicas por oposición al derecho natural. Fijaros la contradicción. O sea, el derecho positivo tendría que ser algo para salvaguardar el derecho natural. Y sin embargo, en el propio diccionario jurídico te ponen que el significado de derecho positivo es lo contrario al derecho natural. O sea, que están yendo en contra de sus propios principios. Es algo como lo que hacían los hermanos Marx, más o menos, ¿no? También cuando alguien dice, no, pero es que eso ya no funciona, eso ya no existe. Eso era filosofía que en la época de Ilustrada, pues algunos filósofos se ponían a pensar, pero eso nunca se ha ejercido. Ah, ¿cómo que no? Bueno, pues este señor, José Antonio Vázquez Taín, es un abogado, es un catedrático en Derecho. Entonces, pues hizo este libro que se llama Grandes Juicios de la Historia. Y concretamente hay uno que a mí me llamó la atención, que son los juicios de Nuremberg. Supuestamente, digo supuestamente, si realmente la historia que nos han contado es cierta, pues uno de los mayores genocidios de la humanidad fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo unos juicios, como creo que todos sabéis, y cuando fueron a juzgarlos se encontraron con un problema. Los fiscales, que son los que tienen que presentar la acusación, dijeron, ¿cómo vamos a presentar una acusación si este señor, ya lo siento, he tomado mañana el turno, este señor cumplió la ley? O sea, lo que hizo, que nos ha parecido tan horrendo, resulta pues que estaba en la ley, en ese derecho positivo. Entonces, ¿cómo lo voy a juzgar? Si él cumplió la ley, le obligaban. Si no lo hacía, lo metían en la cárcel o lo fusilaban. Entonces, ¿cómo lo voy a juzgar? No puedo juzgarlo. Imaginaros el derecho positivo donde puede llegar a redactar leyes que van en contra de... Bueno, no tengo que explicar lo que la historia cuenta sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que se juntaron y dijeron, ¿cómo los juzgamos? Porque hay que darles una lección. Lo que han hecho no está bien. Y entonces tuvieron que recurrir al derecho natural. O sea, a su ente superior. O sea, el derecho natural, como está por encima del derecho positivo, dijeron, no podemos ir para abajo, tenemos que ir para arriba. Solamente bajo el derecho natural podemos juzgarlos. Y este libro lo explica con todo detalle, ¿no? Aquí yo pues puse una captura de pantalla de 2 hojas, subrayando un poquito lo más importante, o sea, lo que habla de lo que os he explicado, ¿no? Donde los fiscales pues, vieron que no podían juzgarlo, todo lo que os he explicado. El que quiera comprarlo lo puede comprar y leerlo, es muy interesante, ¿vale? Y también hay una película que se llama Vencedores o Vencidos, que cuenta toda la historia tal como os la he explicado. Con lo cual, el derecho natural, tanto por este señor y por la película y porque es así, se demuestra que la ley natural está por encima del derecho positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo comienza todo? Pues comienza con esto, con el prosopon. ¿A que nunca habéis escuchado esta palabra? Bueno, a lo mejor los que han visto algún vídeo mío en el canal sí que lo habrán escuchado. Prosopon significa lo que está delante de la cara. Y esto es lo que los griegos le llamaban a la máscara. La máscara que se ponían en el teatro, o sea, cuando estaban representando a una persona, a una personalidad, a un personaje, pues entonces se ponían eso que ellos le llamaban prosopon, lo que está delante de la cara. Que en términos jurídicos luego derivó a persona, personare en latín, los romanos lo utilizaron, le cambiaron el nombre, y de ahí vino la palabra persona y personalidad en español. Entonces tenemos que volver a otro catedrático que hizo esta tesis, que se llama De cómo el hombre llegó a ser persona. Y me llamó la atención el título. Y entonces me puse a leerlo y el resumen, que bueno, para lo que viene a ser esta charla, dice que para expresar esta idea los juristas romanos recurrieron al término persona en lugar de homo, porque este último era una expresión técnica para mentar al esclavo. O sea, al que le llamaban esclavo
Lo siento, pillado mal. Al esclavo dijeron, hostia, es que la palabra esclavo suena muy fuerte, pues empezaron a llamarle persona. ¿Por qué? Porque era la máscara, o sea, nadie es esclavo de nadie. Entonces, como nadie tiene derecho a esclavizar a nadie, le cambian el nombre, le dicen, no, es que no estoy esclavizando, estoy esclavizando al personaje que va a representar él, al esclavo. Esto es a nivel técnico, pero es que funciona así. Y es lo mismo que estamos ahora, pero lo vamos a ver más tarde. Entonces dice, el concepto de persona en el derecho moderno es una abstracción. Esto lo dice un jurista de ahora. Dice, esta abstracción individualizada al ser humano con referencia al sistema jurídico, o sea, el hombre se dice persona en cuanto goza de determinados derechos en la sociedad civil. Un sistema jurídico necesita de esta abstracción, o sea, cuando tú eres alumbrado, que no es lo mismo que nacer, entonces crean el acta de nacimiento, que es una ficción jurídica donde te incorporan la persona, ¿vale? Entonces tú no naces como persona, tú naces como hombre o como mujer. Y luego ellos te incorporan el personaje, llamado persona, que luego se traduce en el DNI y todo se basa en la partida de nacimiento. Entonces ese documento se lo guardan como un título de valor, con lo que consideran que que ellos son nuestros dueños, que somos esclavos de ellos, pero no nos lo dicen en ningún momento, ¿vale? Un segundo. Esto va más rápido de lo que yo. El sistema solo puede actuar cuando tiene jurisdicción. Yo recuerdo el otro día que me contaron en un pueblo muy cerca de donde yo vivo que habían dos pegándose allí a punto de matarse y había unos policías a 50 metros. Y un vecino le dijo, oye, que se están pegando ahí, hacer algo. Y dice, no podemos. ¿Cómo que no podéis? No, es que eso es en otro pueblo. Nosotros estamos en un pueblo, somos policías locales de este pueblo y no tenemos jurisdicción allí. Y esto es lo que he explicado yo muchas veces en las entrevistas y en las conferencias, donde el TIC está en la jurisdicción. Si tú le demuestras a un juez que no tiene jurisdicción sobre ti, el juez no puede hacerte nada. Pero ojo, si eres un delincuente, como este señor, ¿vale? Pues resulta, oye, si te sabe mal me lo dices y le cambio a él. Si este señor es un delincuente de verdad, entonces el juez lo tendrá que poner orden. Pero mientras no le has hecho daño a nadie, él no tiene jurisdicción ninguna. Mientras no haya un perjudicado de verdad, no puede juzgarte si tú no le das la autorización, el consentimiento. Pero de eso hablaremos luego. Entonces, para conseguirlo, cuando te nombran persona, cuando te incorporan la personalidad jurídica, lo que hacen es meterte una disminución de tu capacidad jurídica. Por eso vuestro DNI, vuestro permiso de circulación, vuestro pasaporte, vuestra escritura de la casa, veréis que tiene el nombre en mayúsculas. Y las mayúsculas solo se deben utilizar para lo que son empresas. Pero cuando nos lo ponen, lo usan con nosotros, nos lo ponen en el DNI, en el pasaporte, están considerándonos como empresas, no como seres humanos, ¿vale? Todo esto viene porque la familia, que tanto promueven algunas asociaciones e instituciones, viene del fabulus, de los hambrientos, de los esclavos, ¿vale? Estaban famélicos, entonces en latín le llamaban famulus, los famulus, y de ahí derivó la palabra familia. Y la palabra trabajo, eso que la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a trabajar, viene de la palabra tripaliare, que era en la acción que cometían cuando te ataban al tripalium, que era un palo donde azotaban a los esclavos que no cumplían las normas, ¿vale? Entonces, para que entendáis, hasta cientos años, no sé si fue el siglo XVII o XVIII, era un deshonor decir que los nobles, los gobernantes trabajaban. No, nosotros no trabajamos. Claro, cuando la gente empezó a rebelarse diciendo, ¿cómo justo vosotros no trabajáis? Entonces empezaron a decir que sí que trabajaban, que lo que hacen era trabajar, ¿vale? Porque claro, el trabajo ya sabemos de dónde viene. Entonces vamos a seguir con el diccionario jurídico. Como veis, de lo que menos voy a hablar es de ley natural, aparte del comienzo. ¿Qué significa persona en el diccionario panhispánico jurídico? Dice, sujeto de derecho. Hostia, ¿por qué yo soy un sujeto, algo que está sujeto a un derecho en el cual yo ni siquiera lo conozco? Porque no sé si sabéis que en España hay más de 150.000 normas.
mal llamadas leyes, muchas de ellas, ¿no? Leyes, códigos, decretos, etcétera, etcétera. Más de 150.000. ¿Quién de aquí se conoce 5? Nadie, ¿no? Vale, o sea, imaginaos, ¿cómo vas a cumplir algo que desconoces totalmente? Pues bueno, la ley encima dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Cómo voy a cumplir algo que desconozco? Pero bueno, que es un sujeto de derecho. Y te dice persona física. Y tú, claro, dices, ah, claro, soy yo. Claro, la persona física soy yo. Bueno, seguimos buscando en el diccionario. Uy, esto va a veces, ¿eh? Esto, a ver, ahora. A ver, se ve que es el ángulo. Esto va como que... Vale. ¿Qué es persona física? Dice individuo con capacidad jurídica. No dice ser humano, no dice hombre ni mujer, dice individuo con capacidad jurídica para ser titular de derechos y sobre todo para cumplir con obligaciones. Pero luego seguimos buscando y te dice persona natural. Y tú dices, hostia, ¿por qué hay tantas personas? Y te dice persona de existencia visible. Creo que está claro, ¿no? Esa es la que somos nosotros, la persona natural, la que viene de la naturaleza, que es la que fue alumbrada, no la que fue creada en un registro civil por medio de la partida de nacimiento. A ver, tendré que hacer así, vale. Y ahora va como quiere esto, ¿vale? Bueno, pues esto no va. Ahora, vale, esto la persona técnicamente se llama ficción jurídica, ¿vale? Y entonces lo que significa la ficción jurídica, o sea, su significado es el siguiente. Se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por medio de una ley, se toma por verdadero algo que no existe. O sea, la partida de nacimiento es algo que ha creado el ser humano, no es algo que exista en la naturaleza. Sin embargo, te asocian con él y dicen que eso es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Ahora lo vamos a ver. Nos vamos a la definición de ficción jurídica o ficción legal, que es lo mismo, en el panhispánico jurídico, y dice artificio jurídico que permite otorgar efectos jurídicos a una situación o relación inexistente como si se hubiera producido. Eso es lo que les interesa. Crear esa relación que no existe como si se hubiera producido. O sea, ellos presumen que nosotros hemos aceptado un contrato social que ni siquiera yo no conocía hace 5 años el contrato social, lo conocí en plena pandemia. Qué bendita pandemia, ¿eh? Cuántas cosas hemos aprendido con ella. Como si lo hubiéramos aceptado. Ellos lo interpretan o presumen de que hemos aceptado ese contrato social porque tenemos un coche, porque tenemos una casa, porque hemos aceptado el DNI, o sea, porque votamos, porque vamos a votar. O sea, por ese motivo ellos presumen que nosotros lo hemos aceptado todo. Vale, y todo esto comienza con el Papa, con nuestro Papa, ¿vale? Entonces, este señor, no sé si sabéis lo que es un grimorio. Un grimorio es un libro que utilizan como para hacer así cosas de magia, ¿no? Y entonces este señor creó un grimorio único y exclusivamente para decretar y dejar plasmado que los esclavos y los muertos llevarían mayúsculas, que es como estaba en Roma, ¿eh? O sea, lo que hizo fue plasmar las leyes de Roma en un grimorio. ¿Para qué? Para hacerlo como más por encima. Tener en cuenta que el Papa lo que pretendía era tener más poder que los reyes. Entonces, para estar por encima de sus leyes, pues tenían que crear algo que se lo permitiera, no legalmente, pero sí tener un argumento. Y luego también este otro Papa pues creó el evento llamado una Sancta Ecclesia, que es una Santa Iglesia. Y en este conflicto que tenían ahí el rey de Francia con el Papa, los dos querían ser el más poderoso que el otro, y entonces pues el Papa dijo, ya verás, ahora lo soluciona rápido. Cogió a sus alegados, sus abades y sus obispos y tal, los juntó y dijo, mira, aquí el diluvio se cargó a toda la gente. Por lo tanto, nosotros somos los únicos que quedamos vivos porque somos los representantes de Dios, por lo tanto, toda la tierra es nuestra. Y entonces le ordenó a los reyes que fueran a evangelizar al resto del mundo que quedaba por evangelizar, porque él tenía que ser como sus sirvientes. Por eso, hasta en la actualidad, y lo vimos en la coronación del rey de Inglaterra,
tiene que ser un eclesiástico, depende del rango del rey, pues será un cardenal, será un obispo, será el papa, el que coronará al rey. No puede coronarlo, no sé, el funcionario de turno, el alcalde, no, tiene que ser alguien de la iglesia, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando creó este acto, decretó que existen dos gobiernos, el espiritual y el temporal. Ambos pertenecen a la iglesia, ambos, el temporal y el espiritual. El uno está en la mano del Papa y el otro en la mano de los reyes, pero los reyes no pueden hacer uso de él más que por medio de la iglesia, según la orden y con el permiso del Papa. Si el poder temporal se tuerce, o sea, si el rey hace algo que no le gusta al Papa, entonces debe ser enderezado el derecho, recordar, por el poder espiritual. Así pues, aclaramos, decimos, decidimos y pronunciamos que es de absoluta necesidad que para salvarse, que toda criatura humana está sometida al pontífice romano. El Papa es el único que lleva 3 coronas. No hay ningún rey que lleve 3 coronas. El gorro del Papa simula 3 coronas. Se supone que es el poder espiritual, el poder económico y el poder armamentístico. Y por eso las 3 ciudades que están fuera del sistema son el Vaticano, la City de Londres, la City de Londres, que es la ciudad antigua de Londres. Allí hay un alcalde, un mayor, como dicen ellos, que cuando el rey de Inglaterra va allí, está por debajo del alcalde. O sea, el alcalde manda más que el rey de Inglaterra, en la City de Londres. Y ahí es donde se mueve el 90 y tantos % de la economía mundial. Y luego está Washington DC, que es el único estado que no está dentro de los Estados Unidos. Porque el artículo 10, el título 10 de la Constitución de Estados Unidos dice que ningún estado de Estados Unidos puede crear dinero. Y en el único estado donde se crea dinero es en Washington DC, que está allí en la Reserva Federal. Con lo cual, si atáis, os dais cuenta que Washington DC no pertenece a Estados Unidos. Esto es lo que más nos gusta a todos, ¿no? El nuevo orden mundial, ¿no? Esto está de moda ahora, ¿eh? ¿Cómo intentan conseguir? Esto es antiquísimo, esto no lo han inventado ahora, ni hace 10 años, ni hace 100 años. Esto tiene miles de años. Están haciendo reseteos constantemente. ¿Y cómo lo hacen? Por medio del miedo, de la mentira, y de esa manera obtienen poder. Mucha gente dice, es que lo único que quieren es dinero. No. El dinero es una herramienta que la utilizan para conseguir el poder. ¿Y cómo lo consiguen? Haciendo que nosotros persigamos el dinero. El dinero es algo que ponen a nuestra disposición, pero el tig está en que nos obligan a pagar impuestos con la moneda de curso legal. Entonces tú tienes que ir como loco a conseguir moneda de curso legal para pagar esos impuestos. Y como todo el mundo lo necesita, todo el mundo lo único que acepta es ese tipo de moneda. Y ahí, así es como nos han metido dentro de esa aborigen, vamos a decirlo así, ¿no? de que ellos querían, en esa rueda de hámster. Y de ahí, si no salimos con métodos alternativos, como los que promueven aquí, o otros que pueden haber, pues entonces es la única manera de salir de la rueda de hámster. Entonces, ese nuevo orden mundial es muy positivo que esté viniendo. No lo miréis desde el punto de vista negativo, porque es lo mejor que nos puede pasar. Y os voy a explicar por qué. Ellos tienen, o sea, todo lo engloban dentro de un universo. No, es que el universo tiene unas leyes y hay que cumplirlas, no sé qué, y tal. Pero ¿qué significa universo? Significa una versión. Ellos nos han metido dentro de su cuento, de su versión de los hechos. Nos han contado una historia, que poco a poco se está descubriendo que no era cierta, nos han metido en un sistema que ahora empezamos a descubrir que es una mentira, nos han metido, o sea, es que da igual donde lo mires, en una sanidad, en una alimentación, da igual el campo que mires, en el derecho, todo está al revés de como tenía que estar, para que todo funcionara bien. Por eso hay movimientos muy potentes, como por ejemplo la economía austriaca, que está en contra del Estado. O sea, dicen, lo que sobra es el Estado. No lo digo yo, lo dicen ellos. Estoy empezando a conocerlos ahora y la verdad es que me vibra bastante lo que promueven. Entonces, cuando se escribe para crear versos, se descompone el lenguaje de su uso cotidiano y se somete a una estructura rítmica y estética. Esto me lo ha dicho la inteligencia artificial y he hecho un resumen. O sea, no es que algo que yo me lo haya inventado, lo podéis hacer vosotros. Oye, ¿qué significa eso de los versos?
Vale, pues resulta que para crear versos, o sea, una versión, o sea, el universo de ellos, el cuento que ellos han creado, lo que hacen es descomponer el lenguaje. Ahora vamos a ver cómo todo se basa en una manipulación del lenguaje. Dice, lo primero que hacen es dividir el poema en líneas, se corta la frase en líneas. ¿Para qué? Para que pierdan todo el sentido y darle el sentido que ellos quieren. No estoy diciendo que los que hacen versos sean mala gente, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo cómo utilizar el lenguaje. Ajusta el ritmo y la cadencia, es la acción principal. Se busca la música interna de las palabras ordenándolas para crear la musicalidad o cadencia específica. O sea, lo que ellos quieren. O sea, insisto, no estoy hablando de versos, estoy hablando de la versión que ellos nos cuentan, cómo manipulan el lenguaje. ¿Vale? La métrica, se encuentran las sílabas de cada línea para que tengan una longitud similar o sigan un patrón, el patrón que ellos quieren. Usar las rimas, se busca que la palabra final de un verso rime con la de la otra para crear una musicalidad. A veces hablan conceptos y para eso utilizan los dos diccionarios, la RAE y el jurídico, para que atándolos la gente crea que las palabras significan lo que ellos quieren que signifiquen. Aunque nosotros en la vida cotidiana lo usemos para otras cosas. Utiliza el verso libre. O sea, el verso libre dice, si no usa una métrica ni rima fija, se crea verso libre, donde la estructura rítmica se basa en pausas, respiraciones y la disposición gráfica y no en normas clásicas. O sea, ellos, fíjate, en los versos nos dejan bien claro que solamente cuando tú eres libre no puedes entrar en normas clásicas. Y entonces ellos ya pierden el poder. El poder no lo tienen porque nosotros usemos el dinero, lo tienen porque manipulan el lenguaje para meternos en su universo, en su verso. ¿Vale? Y fijaros lo que dice. Universo significa una versión. Versión viene de la palabra versio, que se refiere a la manera en que algo ha sido girado. Esto lo dice ella, el significado. O interpretado, o sea, es una vuelta que se le da a una historia. Hace un momento os estaba diciendo que poco a poco se está descubriendo que la historia que nos han contado no es la que realmente pasó. Yo tengo gente que dice, no, es que yo viví aquello y aquello no es lo que pasó. Y lo tenemos en 1000 historias, que no voy a entrar porque si nos daría para 7 conferencias más. Pero lo que está claro es que ellos nos cuentan una historia porque quieren crear un futuro. ¿Para qué? Para modificar esto. Y esto es la clave para que dejemos de tener miedo. O sea, ellos con esto nos meten miedo, nos quieren meter en el nuevo orden mundial y todo lo expanden por todas partes para que nosotros tengamos miedo al nuevo orden mundial que ellos nos quieren meter. Ellos no pueden crear un nuevo orden mundial. Lo que pasa es que ellos saben que está bajando una energía muy poderosa a la Tierra que va a hacerla subir de vibración y por eso pretenden tenernos a todos en el miedo para que la Tierra no pueda subir de vibración. Ellos han estado mirando todas las posibilidades de poder crear su nuevo orden mundial y saben que no pueden crearlo. Y entonces la única manera que tienen es cambiar el pasado, reescribir la historia. Porque solo cambiando el pasado puedes cambiar el futuro. Entonces no permitamos que cambie el pasado. Informémonos de lo que ha pasado realmente para tenerlo en la memoria, porque mientras lo tengamos en la memoria, ellos no van a poder cambiar el futuro. Y entonces bajará lo que tenga que bajar y sucederá lo que tenga que suceder, que no es otra cosa que el despertar de la humanidad. Mira, ahora lo he hecho bien, porque ya la habíamos visto, esta ya la habíamos visto, pues nada. Ya va aprendiendo. El que no aprendo soy yo. Vale. Esto es el prólogo del Diccionario Jurídico Español. ¿Vale? O sea, el diccionario por el que los juristas se basan en lo que significan las palabras. El prólogo. Y lo escribe nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que había en ese momento. ¿Vale? Dice, cuando yo uso la palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y Alicia le dice, la cuestión es que una palabra pueda significar tantas cosas diferentes. Dice, no, la cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. En el prólogo del diccionario nos están diciendo, yo le pongo el significado
que me interesa a cada palabra para manipular el lenguaje, y yo, que soy el que mando, el que he dicho cómo se tiene que escribir esto, le doy el significado que a mí me interesa a cada palabra. Y entonces luego, claro, la gente ignorante mira el diccionario y dice, ay, es que esta palabra quiere decir esto. No, le han puesto ese significado para que la gente cree esos decretos con ese significado. Tener en cuenta que la palabra son decretos. Tú cada vez que estás hablando estás decretando. Entonces, ese decreto es según el significado que tú le des. Si tú has leído que la palabra X significa X, pues entonces cuando tú pronuncias esa palabra estás decretando el significado que ellos le han dado. Pero podemos cambiar ese significado. ¿Y cómo? Pues lo vamos a ver ahora. La percepción no es la realidad. Este artículo lo descubrí de casualidad y me encantó. Os voy a leer 3 cositas. Dice, permítame declarar con un sentido absoluto de realidad y sin ninguna flexibilidad perceptual desde el principio que la percepción no es la realidad. Y ahora si os pregunto, ¿me estáis viendo? ¿A mí? Viene con trampa. Qué mentirosos sois. Vosotros no me veis a mí. Vosotros estáis viendo al caparazón donde yo estoy hospedado. Pero a mí, al ser, al ente que está pensando y dando órdenes a las cuerdas vocales, al cerebro, y el cerebro a las cuerdas vocales para que hagan unos gestos y escuchéis unos sonidos que vosotros interpretáis de una manera determinada, vuestros oídos, y que luego irán a vuestro ser superior, vosotros no me veis a mí, veis a mi cuerpo. La percepción no es la realidad, ¿vale? Veámoslo de esta manera. La percepción actúa como una lente a través de la cual percibimos la realidad, estas lentes, que nos hacen creer, junto con la manipulación del lenguaje, que estamos viendo una realidad. Dice, la manera de percibir, entender o interpretar algo es una impresión mental. Pero ahora os voy a poner un vídeo que os va a encantar. Nuestro queridísimo presidente... En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Muchas veces nosotros creemos que las razones se confunden, pero al final esa verdad, que es lo que creen los ciudadanos que es verdad, se traduce en decisiones de voto. Y esas decisiones de voto nos llevan o nos alejan del poder. Yo solo... En democracia, ¿comprendéis? La verdad es lo que los ciudadanos creen. Creo que lo han entendido. O sea, ellos manipulan el lenguaje para que creamos la verdad que ellos quieren, no la realidad, no la certeza de lo que ha pasado. Entonces ellos, con la manipulación del lenguaje, y aquí tenemos 2 ejemplos, ¿qué os llama la atención? ¿El camello o la sombra del camello? Entonces normalmente cuando o con los patinadores o las sombras, a que llama la atención las sombras, depende del ángulo con que lo mires, tú ves una cosa o ves otra. Fijaros aquí esta imagen, lo que está pasando, pero si tú das un porcentaje de la realidad, transmites otra verdad. No es lo mismo la realidad que la verdad, porque mi verdad, si yo veo esto, mi verdad es que este quería matar a ese, es mi verdad. Lo ha dicho Felipe González. Pero la realidad es esta. Por eso tenemos que aprender a hablar y decir lo que realmente queremos decir. Entonces dice, vamos a ver qué significa verdad en el diccionario de la RAE, porque en el diccionario panhispánico no existe. ¿Vale? Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Fijaros lo que dice la RAE sobre la palabra verdad. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. O sea, si tú me estás viendo, estás mirándome a mí y ves un elefante, tu verdad es que yo soy un elefante. Pues lo voy a poner más realista. Si tú me ves a mí guapo, pues me va a decir, este Juan es maravilloso. Sin embargo, si me ves feo, dirás, no, era más horrible, más antipático, pero es tu verdad. Pues la realidad es otra. ¿Comprendes? Y luego, en el punto 2 dice, conformidad de lo que se dice
con lo que se siente o se piensa. Volvemos a lo mismo. O sea, lo que yo diga, o yo sienta, o yo pienso es mi verdad. Eso no significa que sea la realidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Y como decía, en el diccionario panhispánico jurídico no existe la palabra. Entonces, ¿cómo manipular el lenguaje? Desde la educación hasta la universidad. Por ejemplo, os voy a poner 4 cosas. Educación. Dice acción y efecto de educar. Y educar significa dirigir, encaminar y adoctrinar. Analfabetismo. No, es que hay que erradicar el analfabetismo. ¿Qué es el analfabetismo? Realmente significa que no saber leer ni escribir. Punto. Eso es el analfabetismo. ¿Vale? Pero claro, quieren que aprendamos a leer y a escribir porque así nos dirigen con su lenguaje. Culto o cultura, dotado de las cualidades que provienen de la cultura o instrucción. ¿Qué significa instrucción? Acción de instruir, viene del aspecto militar y de la escuela prusiana. Instruir, enseñar y adoctrinar. Volvemos a lo mismo. Enseñar, instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. O sea, enseñar no es, para el diccionario jurídico, no es lo que... Cuando te enseñaba tu padre que era carpintero, te enseñaba a ser un carpintero, eso era enseñar, pero ahora le han cambiado el significado. Instruir, adoctrinar, amaestrar, o sea, inteligente, dotado de inteligencia, o sea, capacidad de entender y comprender. Eso es lo que tendría que hacer en el colegio, que la gente sea capaz de cuestionar, de preguntar, y no, allí es, no, yo el profesor he dicho esto y es lo que y el que diga otra cosa lo suspendo. Entonces, claro, ¿tú qué haces? Te ponen a estudiar porque lo único que quieres es aprobar. Yo recuerdo cuando estaba en formación profesional, que estaba, a mí las matemáticas siempre se me han dado muy bien, es lo que mejor se me ha dado a mí en el colegio. Entonces me acuerdo que estaba ahí explicando una cosa en matemáticas y era algo nuevo, pero no sé por qué yo digo, esto no me cuadra. Y le dije, profesor, creo que se ha equivocado, ¿puede usted repasarlo? ¿Cómo? Y se enfadó y todo. Digo, chicos, es que, ¿no? ¿Qué te sientes? Digo, no, es que se ha equivocado, repáselo. Al final accedió a repasarlo y se había equivocado. Si nadie le dice nada y tú lo aprendes así, luego te suspenden el examen. Es que lo has puesto mal. Oiga, es que usted lo enseñó mal. Fue una anécdota, ¿entiendes? Pero, claro, ahora la recuerdo y digo, claro, es que no quieren ser inteligentes, ¿vale? Entonces, el poder nunca pretendió que seamos inteligentes, nunca quiso que fuéramos capaces de entender o comprender. Solo pretenden adoctrinarnos, dirigirnos, encaminarnos, instruirnos, ¿vale? Por eso, la escuela prusiaca, la escuela el ejército prusiano puso en marcha porque perdió en Waterloo contra Napoleón, pues entonces luego se expandió por todo el mundo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la escuela económica austriaca. Entonces, en el periodo de la Ilustración, Kant denunció de alguna manera o dijo que quien controla el lenguaje que alimenta nuestras categorías controla la realidad que somos capaces de concebir. Kant comprendió que el orden social no es una copia de la naturaleza, sino una construcción por estructuras mentales que dieron origen a las ciencias sociales modernas. Por tanto, si lo que llamamos realidad depende de esas categorías mentales, podemos programarlas culturalmente y quien defina cuáles son esas categorías estará definiendo lo que es verdad y lo que no, como si fuera un pensamiento libre, que en realidad no lo es, son normas impuestas. O sea, nos lo ha dicho claramente nuestro amadísimo presidente, o expresidente, porque ya no lo es. La verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad, y eso se traduce en alejarnos del poder o acercarnos, ¿vale? Si queréis ver, os voy a poner ahora 2 vídeos: Ingeniería Lingüística de Carmen Jiménez Huertas y Somos Lenguaje. Yo os recomiendo que lo veáis y os daréis cuenta cómo nos manipulan con el lenguaje. Vamos a seguir con el diccionario jurídico. La palabra nacimiento. Seguramente todos pensaréis en ese momento del alumbramiento. Pues fijaros lo que significa en el diccionario panhispánico jurídico: hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. Eso es para ella el nacimiento. Nada que ver con el efecto natural de venir al mundo. Nada que ver.
Entonces, ¿qué significa? Que para ellos, cuando tú hablas de nacimiento, significa que en el momento en que viniste al mundo y que dieron la partida de nacimiento, te impusieron, porque no se trata de adquirir. Yo voy a adquirir un televisor a una tienda por voluntad propia. Aquí te lo imponen, ¿vale? La personalidad jurídica, o sea, esa persona que ya el Estado presume tener jurisdicción sobre ti. Bueno, pues esto es otra tesis, ¿no?, que demuestra de alguna manera el culto, la cultura viene del culto a Ra, o sea, cultura, el culto a Ra. Y esto lo explica esta Vanessa Jiménez. Esto es un resumen, por supuesto, donde habla de la etimología y evolución histórica de la cultura, y dice: el término cultura proviene del latín cultus, que a su vez deriva de la voz colere, que tenía gran cantidad de significados como habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración o cuidado del campo o del ganado. Recordad que el cura es el pastor del rebaño, y el rebaño somos nosotros. Bueno, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno, pues gobierno, hay palabras que para comprenderlas tenemos que irnos al inglés, como por ejemplo pasaporte. Pasaporte para nosotros, ¿qué significa? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Pero si vamos al inglés, que son quienes inventaron el pasaporte, significa passport. Y passport significa literalmente pasar el puerto, pasapuertos. Entonces, claro, necesitas, cuando estás en un barco para pasar a otro, necesitas el pasapuertos, ¿vale? Por ejemplo, gobierno significa, o sea, se dice en inglés government. Govern es control y ment es mente, el control de la mente. Lo dice claramente. Government, control mental. Jurisdicción, juris, que significa ley, y dicción significa dictar. O sea, la jurisdicción es dictar la ley. Yo dicto una ley y tú la aceptas, pero es que no la he aceptado, da igual, yo te obligo a cumplirla. Entonces, ¿para qué me dices que es un derecho? ¿Vale? Ley en inglés es law. Para sujetarnos en su jurisdicción. ¿Y por qué le pusieron law? Podrían haberle puesto, yo qué sé, Jimmy, yo qué sé, un nombre que nos suene más, porque así nos controlan por tierra, mar y aire. ¿Vale? Law nos sujeta por tierra, mar y aire. Esclavo, vamos a ver cómo pasaron de esclavo a ciudadano, cómo hemos pasado de esclavo a ciudadano. El esclavo era dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra, usado más como sustantivo, sometido rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, efecto. Bueno, no hace falta que nos explique lo que era un esclavo cuando llevaban las cadenas, ¿no? Vale, luego, en la Edad Media, se dejó de hablar de esclavos y se pasó a llamar siervos. Pero fijaros lo que significa siervo. Esclavo de un señor. En el feudalismo, persona sometida a un señor feudal y obligada a trabajar para él. O sea, lo mismo que un esclavo. Pero claro, le cambiaron el nombre para que pareciera... Ya mejorado valores. Ya no eres esclavo, ahora eres siervo. Pero luego pasaste a ser súbdito, que es sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle. Es lo mismo que un esclavo. Pero dicho de otra manera, o sea, utilizar el lenguaje para suavizar. Usado también como sustantivo natural o ciudadano de un país, natural o ciudadano de un país en cuanto sujeto a las autoridades políticas de este. Todo esto podéis buscarlo y la guía te va a decir estos significados. Eso no me lo he inventado yo, lo he sacado de la guía, ¿vale? Bueno, de la guía, del diccionario, lo podéis buscar y verificar en varios puntos. Y ahora nos dicen ciudadanos. Vamos a ver qué significa ciudadano. Dice, hoy el término ha evolucionado para designar a cualquier miembro activo de un Estado que posee derechos políticos. O sea, solo los derechos que les interesan a ellos, no los derechos naturales, los políticos. Y si no me interesan, y está sujeto a sus leyes, sin importar si vive estrictamente en una zona urbana o rural. O sea, los derechos políticos, no cualquier derecho. Por eso cuando te detienen o vas a un juez, te dice, usted tiene derecho a mantenerse en silencio, tiene derecho a un abogado, o sea, te nombran los derechos que a ellos les interesan. ¿Por qué no te dice, usted tiene derecho, si no le interesa estar aquí, de largarse? Bueno, ese derecho no te lo dicen.
Y lo que le dije yo a la jueza, digo, vamos a ver, señoría, es que yo le estoy diciendo que renuncio al derecho del abogado y usted no me permite renunciar a él. No, es que usted no puede renunciar. Digo, ¿pero por qué no? Y dice, porque usted tiene derecho a un abogado. Y digo, claro, y a beber agua, pero si no quiero beber, no bebo, que no pasa nada. Y usted no me permite renunciar a ese derecho. No, dice, es que usted tiene derecho a un abogado. Y si pretende renunciar a ese derecho, entonces el Estado le impone esa obligación. Y digo, entonces no le da derecho. Así me lo dijo tal cual. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Volviendo a lo del pasaporte, ciudadano en inglés se llama citizen, que no tiene nada que ver con el reloj, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero ciudadanía, o sea, tener la ciudadanía significa citizen, bueno, se dice en inglés citizenship, el ciudadano que está en el barco. O sea, el ciudadano que obtiene la ciudadanía es el ciudadano que ha entrado en el barco. Por eso, para salir del barco y entrar en otro barco, necesitan un pasapuertos. ¿Vale? Lo podéis buscar vosotros, ¿eh? Que no sepa inglés, pueden poner en el traductor y veréis que... Entonces, todo esto es en base a la ley. La ley, si no la sabes, da igual, estás obligado a cumplirla. Que me expliquen a mí, si no sé que no puedo saltar de aquí, ¿cómo voy a hacer otra cosa? Bueno, ley significa norma dictada en el Parlamento, aprobada con ese nombre, que contiene mandatos. Claro, te lo dicen así, dicen, claro, es que como contiene mandatos, el mandato hay que obedecerlo. Pero vamos a ver qué significa mandato. Mandato significa contrato. O sea, es o una representación o un contrato. O sea, alguien que te representa por medio de un contrato. Si yo no tengo ningún contrato, yo recuerdo que le dije al juez, oiga, ¿dónde he firmado yo a aceptar todas estas leyes? ¿Dónde está el contrato? Porque estamos en un contrato social, se supone que yo lo he firmado, ¿no? Y el juez estaba nervioso, no sabía qué hacer, ¿vale? Ese contrato social, en su título, en el capítulo primero, en el libro primero, capítulo primero, dice, el hombre ha nacido libre, no dice la persona, dice el hombre, porque la persona no nace libre, es el hombre o la mujer, por supuesto aquí está hablando de los dos, ha nacido libre y sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Eso lo dijo Rousseau, está en el capítulo primero. Pero más adelante dice que ese contrato social se ha hecho en el interior de un grupo por todos sus miembros, como el que se adquiere en un Estado, con sus derechos y deberes, y de sus ciudadanos, que es parte de la idea de que todos los miembros están de acuerdo, por voluntad propia, ¿vale?, con el contrato social. Y yo me pregunto, ¿cómo voy a estar de acuerdo por voluntad propia con algo que desconocía que existía? Y que mucha gente sigue desconociendo que existe. Entonces es imposible, estás pidiendo un imposible, ¿vale? El pacto social es una hipótesis. Te dicen encima que es una hipótesis, pero te obligan a cumplirla. Entonces dice, el contrato social explica el origen y el propósito de los estados y de los derechos humanos. La esencia de la teoría es la siguiente: para vivir en sociedad, claro, nos obligan a vivir en sociedad. Si quieres largarte de la sociedad, te obligan a estar metido por medio del registro civil y por medio de 1000 cosas más, pero te dicen que para vivir en sociedad, si tú quieres vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. Eso es el contrato social. Pero, claro, según la ley mercantil, la ley de contratos, para que un contrato sea válido tiene que cubrir estos 8 puntos. No 1, ni 2, ni 3, los 8. Uno es que las partes deben de estar capacitadas. Un bebé recién nacido no está capacitado. Debe haber consentimiento libre y genuino. Dudo que un bebé dé un consentimiento libre y genuino. Tiene que haber una divulgación completa de los términos y condiciones. No puede haberla porque, primero, nadie conoce todas las leyes, ni siquiera los propios jueces, y segundo, que la ley la van cambiando. Hoy es ilegal abortar y mañana es legal. Hoy el hombre tiene presunción de inocencia y mañana no la tiene. Como no hay certeza de términos, no puede haber divulgación. Por lo tanto, ni uno, ni el otro, ni el otro, basado en el intercambio de valor. Yo no paro de pagar impuestos, ¿qué valor recibo? Yo he estado trabajando más de 30 años de bombero y a mí me quitaban un pastizal de mi sueldo. Yo no recibía nada a cambio. Ahora vamos a ver por qué.
Debe haber un encuentro de mentes. ¿Cuándo me junté yo con ellos para discutir los términos del contrato? Nunca. No, es que tú como votas, como metes tu voz en una urna, pues te estás 4 años calladito, igual que un muerto, porque te has metido en una urna y ya el representante que salga ya gobernará por ti, ¿vale? Autógrafo o firma, lo que le dije al juez, ¿dónde está el contrato que he firmado? Y privacidad del contrato, o sea, no se cumple ninguna de los 8 preceptos, ¿vale? Entonces, más bien el contrato social es lo que se llama un contrato de adhesión. Y vamos a ver qué es un contrato de adhesión. Es un contrato en el que uno de los contratantes, el Estado, somete a la autonomía de la voluntad del otro, nosotros, a su querer y le impone unilateralmente el contenido de la cláusula que integra esa norma jurídica. Esto sí que suena más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué significa Estado. Hemos hablado de que el contrato social decía que los ciudadanos se someten a esas normas o leyes. Someter no es aceptar algo de buena fe, es sujetar, humillar a una persona, a una tropa o a una facción, conquistar, subyugar o pacificar un pueblo. Ya sabemos cómo se pacifica un pueblo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues Estado significa un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza. Antiguamente los reyes ejercían la ley de la fuerza. ¿No me obedeces? Pues mando al ejército y te cortamos el cuello. Y así tu vecino me va a obedecer. Ahora dicen, no, pero ahora somos muy modernos y muy progresistas y lo hemos cambiado. Ahora ya no usamos la ley de la fuerza, ahora usamos la fuerza de la ley. Coño, es lo mismo. Te digo una norma, que es lo mismo que la orden del rey, y si no la cumples te mando a la policía y te encierro. Y en algunos países incluso te mato. Entonces, ¿qué ha cambiado? En nada. Bueno, Noam Chomsky les preparó a esta gentuza, tiene estrategias de manipulación mediática, que podéis buscarlo y lo vais a encontrar, y los 10 principios de concentración del poder, que los podéis buscar, no me voy a entretener porque si no vamos a dar tiempo a preguntas y respuestas, pero podéis buscarlo y lo veréis que es muy, muy interesante. A pesar de esto, a pesar de saber todo esto, mucha gente sigue creyendo que nuestro cuerpo, nuestro coche, nuestra casa, nuestros hijos y nuestros derechos son nuestros. Realmente sí lo son, pero para el Estado no lo son, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Sobre todo, de aquí, ¿qué es lo que más valoraríais? Seguramente nuestros hijos, ¿no? Pues vamos a ver qué nos decía. Bueno, primero vamos a ver esto y luego lo otro. Si miráis vuestro permiso de circulación, en el apartado C4, aquí dice: no está identificado en el permiso de circulación como propietario del vehículo. No somos propietarios del vehículo, nos lo han dejado. Ahora, eso sí, paga el alquiler, que es el impuesto que pagamos todos los años, repáralo, manténlo, paga la gasolina, todo. Y luego los hijos, ¿vale? Si ponemos el vídeo famoso de la ministra Celaá, donde nos daba una noticia muy buena, la escucharéis, de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental. O sea, es interés y derecho fundamental del menor que los hijos no pertenecen a los padres. Entonces, ¿a quién pertenecen? Cuando se hace la partida de nacimiento, se hace en base a lo que se llama el legajo de nacimiento, que es el único documento que acredita que un ser vivo ha sido nombrado. Es el papel ese donde se pone la marquita del pie. Entonces, antiguamente, ¿cómo se firmaba algo? Poniendo la huella dactilar, ¿no? Como el bebé, las huellas dactilares todavía no las tiene desarrolladas, pues le ponen la huella del pie. Y se supone que el bebé está aceptando el contrato social, a poner la huella social. Entonces, ese documento se lo esconden, no te lo dan, porque no te lo dan, y además tú no puedes tener el original como mucho. Antiguamente te daban una copia, ahora vas y ni siquiera lo tienen. Vas al registro, es que se lo llevaron, porque eso es el valor,
Eso es lo que le da valor al título que ellos luego crean, y con ese título, igual que un título te da derecho a tener una casa o un coche, o un apartamento, o un yate, o lo que sea, ese título de valor ellos presuponen que les da derecho a usar, o sea, a utilizar o hacer lo que quieran con nuestro cuerpo. Por eso pueden meternos en la cárcel por haber saltado un semáforo rojo, por decir algo, ¿vale? O por haber hecho cosas que sin que haya un tercer perjudicado. Te pueden detener, te pueden juzgar y te pueden... Porque el cuerpo tuyo, ellos presuponen que no es tuyo. Porque tú, cuando firmaste con la patita, siendo un bebé, con pleno consentimiento y por voluntad propia, por supuesto, y por nuestro bien, como hacen todo, entonces aceptaste que ellos tenían el poder sobre nuestro cuerpo. Por eso mucha gente, cuando se ha defendido en este aspecto delante de un juez, por supuesto, siempre que no hayas perjudicado a nadie, siempre que no seas un delincuente de verdad, y ya no te digo, no, ya me meto más contigo, si no me vas a pillar manía. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se ha defendido diciéndole al juez: señoría, usted tiene una autorización por escrito de Dios, el creador, el que creó mi cuerpo, el que me ha creado a mí. Porque si tiene una autoridad, porque Dios me dio este cuerpo para mantenerlo, cuidarlo y para yo poder tener esta experiencia en esta vida. Entonces, si yo, que soy un espíritu encarnado dentro de este cuerpo, si usted muestra que tiene autoridad sobre este cuerpo porque se me ha dado el mismísimo creador, entonces yo le aceptaré la autoridad. Pero si no, usted no tiene autoridad sobre mi cuerpo. Y muchas veces han conseguido, pero esto hay que defenderlo con mucha valentía delante de un juez, ¿vale? No es simplemente decirlo, hay que tener la actitud correcta también. Esto es el acta de nacimiento, ¿vale? Entonces aquí está el barco, igual que un documento de embarque, aquí está la naviera, y en este documento se pone el nombre del género, si son zanahorias o si es una persona, en la medida, el peso, las características, sin apellido, lo que sea, se pone todo ahí. ¿Por qué? Porque depende de lo que se ponga, de lo que peses, de lo que midas, pues tiene un valor u otro. Y también de la familia. Depende de los apellidos, si eres un esclavo o si eres un noble, pues tiene un valor diferente el bono, ¿vale? O sea, no sé si habéis oído cuando decían, vale tu peso en oro, pues ese es el valor que le daban al bono que crean a partir de la partida de nacimiento. Ahora, eso sí, como siempre piensan en nosotros y lo hacen todo por nuestro bien, pues entonces ahora te permiten cambiar, si quieres cambiarte, en vez de ser una zanahoria y ser una lechuga, puedes cambiar de género, ¿vale? Entonces, igual que tú aquí en vez de comprar zanahorias puedes comprar lechugas, pues ahora puedes decidir cambiarte de género. Te dan, creo que son 112 en el mundo, pero aquí en España hay reconocidas 30 y pico géneros, ¿vale? Pues imaginaros lo bien que se portan con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿por qué ellos presumen que nuestras propiedades, las que hemos pagado ahí currándonoslo bien, con un dinero que queríamos que era nuestro y que cuando pagábamos algo estábamos intercambiando el valor de lo que estábamos comprando, resulta que el Estado presume que es de él? Porque todas las cosas que tenemos están en un registro. Y registro viene de regis, de rey. Entonces, regis es una palabra en latín que significa del rey o relativo al rey. Análisis gramatical. Es el genitivo singular del sustantivo rex, rey, de la tercera declinación. El uso se utiliza para indicar la posesión o relación directa con la figura del monarca. La corte del rey, la audiencia del rey o tal. Conexión histórica. Históricamente el acto de registrar estaba conectado con la autoridad del rey, quien controlaba los bienes y a la población de su dominio. Diferencia entre regis y rex. Rex significa rey y regis significa del rey o perteneciente al rey. Por lo tanto, cuando metemos a nuestros hijos en el registro civil, estamos dándoselo al rey. Cuando metemos nuestro coche en el registro de la dirección de tráfico, estamos dándole el coche. Bueno, hay más historias, ¿no? Pero para que lo entendáis. Cuando metemos nuestra casa en el registro de la propiedad, estamos dándosela al rey. Cuando metemos nuestra empresa en el registro mercantil, esa empresa es del rey. Por eso tienen derecho a entrar en tu empresa o en tu casa o donde quieran, cuando quieran. Estos son los dueños de todo. Y dicen, no, pero si los reyes no pintan nada.
¿para qué han querido salir del escenario? Pero ¿por qué el presidente del gobierno y los ministros tienen que ir y jurar delante del rey? Jurar fidelidad al rey. Por eso todo lo que hacen es para el rey, todo es para el Estado, no para nosotros. No, es que nosotros cuidamos de las personas. Nosotros no somos las personas. Las personas son las creaciones que han hecho ellos, no nosotros. Bueno, queriendo decir que ningún rey tiene apellidos y todos son nombres. Felipe, Juan, Pablo, Alfonso, Juan, Carlos, Alfonso, Víctor, María, no tienen apellidos. Tienen denominación de origen o dinastías. Antes hemos hablado de impuestos. Fijaros la palabra, impuesto. Yo te impongo pagar. O sea, no es voluntario. Pero encima dicen, la declaración de la renta ya se abre el periodo voluntario. O sea, ya lo puedes hacer voluntariamente. Y luego ¿de qué te vas a quejar? Si lo has hecho en el periodo voluntario, nadie te obligó. ¿Veis cómo utilizan el lenguaje? Tributo exigido sin contraprestación. O sea, es un tributo sin contraprestación. No, pero es que eso es para pagar carreteras, para pagar, no, las carreteras son de ellos, no son tuyas. Y tú pagas por utilizarlas en el permiso de circulación. Y pagas la contribución para tener ceras. Lo pagas todo. ¿Por qué? Porque no es nuestro. ¿Vale? Entonces dicen, no, pero es que luego de ahí dan ayudas o por ejemplo, te pagan la jubilación. Yo ahora que estoy jubilado, me acabo de jubilar hace poco, entonces dice, claro, pero tú estás cobrando la jubilación gracias a los impuestos. Eso es mentira. Yo cobro la jubilación por la seguridad social, por lo que otros trabajadores están pagando para que yo pueda cobrar la jubilación, no de los impuestos. Pero eso ya los de la economía austríaca están denunciando que es la estafa piramidal más grande que existe. Tanto que van contra las estafas piramidales, y esto es una estafa piramidal. O sea, los de abajo pagan a los de arriba. O sea, el que está jubilado está arriba, porque ya ha ido ascendiendo hasta que ha llegado a la jubilación, y el de abajo es el que está pagando arriba. Es una pirámide. En el momento en que se invierte la pirámide, se rompe el juego. Es así. Pero es un sistema piramidal. Pero encima sin contraprestación. Pero ahora vamos a ver el tema de los impuestos. Sinónimo de impuesto. Dice acostumbrado. Esto lo dice. Yo me quedo flipado. Tributo, gravamen, carga, contribución, canon, tasa, peaje, arbitrio, o sea, dice antónimos, voluntario. Es exigido, no es voluntario. Y si no lo haces en periodo voluntario, luego te sancionan. Otra entrada que contiene las formas de impuesto e impuesta, imponer. Pero fijaros lo que dice la RAE. Dice, poner una carga, una obligación u otra cosa. O sea, obligar, forzar, anular, quitar. Dice, instruir a alguien en algo, enseñarlo. O sea, nos han enseñado a hacer la renta todos los años en el periodo voluntario. Eso sí. Infundir respeto, miedo o asombro. O sea, infundir respeto o miedo. O sea, por medio del miedo te imponen. Imputar, atribuir falsamente algo o a alguien, o dicho de una persona para hacer valor para su autoridad o el poderío. O sea, yo te impongo porque tengo autoridad sobre ti. Si no, no te puedo imponer. ¿Vale? Y todo esto viene, o sea, los impuestos no son para pagar las jubilaciones ni la educación ni nada de eso. Porque si miráis los presupuestos del Estado, la educación, carreteras y sanidad, que es lo que siempre nos venden, representa el 5 o el 6% de los presupuestos del Estado. Y si la mayor de todas, que son las pensiones, va por la seguridad social, ¿qué quedan los impuestos? Pues ahora lo vamos a ver. Esto son estos reyes que tuvimos, que crearon 13 quiebras económicas, ¿vale? No una, ni dos, ni tres, 13. Lo podéis buscar, las 13 quiebras económicas de España, ¿vale? Entonces los reyes necesitaban cantidades ingentes de dinero para financiar las guerras constantes que harían. Por eso, en ese momento en que los banqueros empezaron a prestar dinero a los reyes, que se dieron cuenta que eran los mejores clientes que podían tener porque se iban a asegurar el cobrar, o por lo menos era bastante más seguro que otros clientes, es cuando se pudieron crear imperios, porque gracias al dinero de los banqueros tenían
dinero para contratar mercenarios, crear ejércitos, etcétera, ¿no? Entonces los préstamos se financiaban a través de grandes banqueros privados, sobre todo los genoveses y alemanes. La mercancía de la quiebra. Cuando el oro o la plata americana no llegaba a tiempo, los gastos superaban los ingresos, el rey declaraba una suspensión de pagos. Los españoles que declararon 13, porque luego los piratas empezaron a ir y a quitarles el oro, no llegaba el oro, no podían devolver el crédito. Y eso fue uno de los motivos por los que, bueno, eso y la mala gobernanza de algunos reyes que tuvimos, ¿no? Entonces, algunas de las bancarrotas, obligó a los banqueros a renegociar las deudas a plazos más largos o a convertirlas en juros, que era la deuda pública de menor rentabilidad. Claro, ¿qué pasaba? El banquero quería cobrar, entonces tenían que cobrarlo en favores. Entonces, por ejemplo, pues uno de los favores fue regalarle las minas del Río Tinto a la familia Rothschild, por ejemplo, ¿vale? Uno de esos favores. Entonces, los primeros bancos centrales, ya en vez de banqueros, los banqueros van tomando poder y empiezan a crear bancos centrales en los principales países de aquel momento, ¿no? Entonces, el primero en Europa en emitir billetes de banco fue en 1661. El banco emitió más billetes de los que podía respaldar y al final quebró. El banco central más antiguo fue el Banco de Inglaterra y este emitió billetes principalmente para financiar guerras del gobierno británico. Gracias a estos banqueros que pintaban billetes, o sea, creaban más billetes que oro tenían, es lo que le permitió a Inglaterra convertirse en el mayor imperio que el español. Y a raíz de eso y de la ayuda de los piratas, pues fue lo que hizo decaer al imperio español. Aparte de lo que decía de la buena gobernanza que tuvimos con algunos reyes, fue para hacer una plata de Bastilla, pero de las buenas. Entonces, con esto, cada quiebra económica que hacían los reyes, entonces empiezan a crear los estados. Dice, para que los reyes no sean los culpables, porque claro, en ese momento, si el rey provocaba una quiebra, se le podía recriminar al rey: oiga, usted ha gobernado mal el país, ha creado una crisis económica que afecta a todos los que vivimos en ese país. Entonces crean la figura del Estado, que es un ente que no es nadie, con lo cual ya no se le puede echar la culpa al rey. El rey nombra a unos gobernadores y entonces no, es que el gobernador hizo tal, pero la culpa es del Estado. Como el Estado no es nadie, ahora hay un gobernante, luego hay otro, con lo cual, ¿a quién se le echa la culpa? El Estado. Y el Estado, cuando nos obliga a hacer algo, es que es el Estado. Ya quitan la figura de la persona, vamos a decirlo así, para que sea un ente el culpable de todo. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en el que los banqueros quieren provocar una crisis y empiezan a inyectar dinero, sobre todo en Estados Unidos. Entonces llega un momento en que dicen, cuando el mercado se expande, eso se llama expandir el mercado, ¿no? Cuando inyectan mucho dinero dando créditos fácilmente. Pero claro, esto es como una goma, llega un punto que no se puede expandir más y tiene que contraerse, obligatoriamente. Cuando se empieza a contraer es que empiezan a cortar el flujo de dinero y la crisis está asegurada. Por eso, cuando veáis que están dando crédito de forma fácil, es el momento en el que no hay que endeudarse, porque la crisis está cerca. Entonces, ¿qué pasa? La del 29 es una de las más famosas de la historia, donde se suicidó muchísima gente, y esto ya lo denunciaron algunos exbanqueros, algunos execonomistas, algunos vicegobernadores, etcétera, etcétera, donde dijeron que la mayor parte del dinero que existe en el mundo es dinero electrónico, o sea, ficticio, y que una consecuencia inevitable de destruir el sistema de la Reserva Federal era que las grandes corporaciones tomarían el control. De ahora en adelante, las depresiones serán científicamente creadas. Aquí podemos ver de un golpe de vista en qué emplean el presupuesto público. Las pensiones vienen de la Seguridad Social, las transferencias a otras administraciones públicas, o sea, las regionales, las provinciales, etcétera, etcétera, y la siguiente es la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Mucha gente desconoce esto. Todas esas quiebras, para que no se cancelaran o se tuviera que pagar con favores, la deuda pública ahora se va acumulando. Y se han dado cuenta los banqueros que es la mejor forma de tener sometido a los estados.
Porque claro, si tú me debes a mí 1 billón de euros, yo te digo, no te preocupes, yo no te lo voy a cobrar, pero yo te cobro todos los meses los intereses. España paga diariamente 100 millones de euros de intereses, no de amortización de capital, de intereses. Pero claro, no, son tan buenos que no nos cobran el capital, así el capital va siguiendo creciendo y los intereses cada vez serán mayores. 100 millones de euros, ¿os imagináis con ese dinero lo que se podría hacer cada día? Bueno, pues, ¿qué pasa? Esa deuda llega un momento en que hay que renegociarla, porque todas las deudas son contratos que se firman y cuando vencen, oye, pues mira, ahora ha vencido el contrato aquel que firmamos aquel día famoso, que nos fuimos a cenar, y son 100.000 millones. Lo renegociamos, pues bueno, claro, es que no puedo pagártelo. Vale, pues mira, tienes que aprobarme esta ley. Si no, no te lo renuevo. Entonces, al final, ¿quién gobierna? Ya lo sabéis, ¿no? ¿Quién gobierna? Esto es un gráfico para que veáis la evolución de la deuda pública. Esto ya tiene unos años, o sea, estamos ya casi los 2 billones de euros. O sea, casi el doble del presupuesto, o sea, del PIB nacional, ¿vale? Esto es también visto en números, ¿vale? La deuda pública te la pone en la última para que te canses de leer y no la leas, ¿vale? Y ahora vamos a ver las 3 modificaciones de la Constitución española. Solamente han habido 3. Se han presentado cientos de ILPs, de iniciativas legislativas populares, y no han hecho caso a ninguna. Entonces vamos a ver realmente cuál es la prioridad de los políticos. En 1992 se hizo la primera reforma constitucional y fue la primera reforma de la Constitución después de crear la Constitución. Y lo que hizo fue renegociar el Tratado de Maastricht, que el gobierno presidido por Felipe González, este señor que decía que la verdad es lo que los ciudadanos crean que es verdad, y por supuesto ningún miembro parlamentario se opuso, lo que hizo fue establecer el derecho a todo ciudadano de la Unión Europea a ser elector y elegible. O sea, lo único que les importa es que cualquiera puede ser elector y elegible. O sea, que todos votemos y que todos podamos entrar supuestamente en una lista electoral. Evidentemente, si no perteneces a su conglomerado, jamás tendrás un puesto de interés, o sea, muy importante en la vida política. Y si lo tienes, no llegarás a conseguir nada, porque vas a estar solo, no te van a apoyar nadie, etc. Lo estamos viendo con los partidos nuevos políticos, ¿no? Entonces, esta fue la primera reserva, el primer cambio que hicieron en la Constitución. El segundo fue el gran conocido, el gran desconocido. Este es el tercero, este es el último. Es que me he dejado el segundo para el final, ¿vale? Este fue hace 2 años, ¿vale? Y fue para cambiar el artículo 49 para eliminar el término de disminuidos para sustituirlo por personas con discapacidad. ¿Un disminuido qué era? Un hombre o una mujer que tenía disminuida su capacidad jurídica. No la tenía anulada, la tenía disminuida, pero se estaba reconociendo implícitamente al hombre o a la mujer, porque no decía persona disminuida. Entonces querían cambiar el término, pero además anular completamente la capacidad jurídica. Y, aunque no lo vendieron muy bien, se lo vendieron muy bien a la sociedad, lo cambiaron por persona con discapacidad. O sea, discapacidad es que no tienes ninguna capacidad. Si tienes disminuida, por lo menos tienes algo. Pero discapacidad es que no tienes ninguna capacidad. Por eso, la ley que han creado para esto, pero a nivel europeo, dice que a los discapacitados, porque primero tenían que cambiar la Constitución para nombrar a los discapacitados, o sea, tú te declaras capacitado, aceptas ser un discapacitado, o mejor dicho, lo aceptan los padres, porque el discapacitado no lo puede aceptar, porque está discapacitado, y entonces el Estado, con las leyes que han sacado ahora, te obligan a tener un cura. Sí, como me escucháis, pero no es el cura de la iglesia, es un curador. Un curador, que por ahí viene, el cura antiguamente curaba los espíritus de la gente y manejaba el rebaño. Ahora el curador que han sacado de esa ley, es el que va a gobernar a la persona discapacitada. Es la que va a decidir por él.
pero está nombrado por el Estado. O sea, aparentemente han querido mejorar la situación del discapacitado, pero esta es la realidad y las palabras lo identifican. Pero la segunda es la más chuli de todas, que fue en el 2011, en plena crisis y en pleno agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, no sea cosa que la gente se enterara. ¿Y qué hizo? Modificó el artículo 135 de la Constitución, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria. Eso fue el título que le dieron, pero que lo que hizo fue que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto de los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, quedando de esta forma. El pago de la deuda gozará de prioridad absoluta. Esto es el texto del artículo. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Esto es lo que es la prioridad de los políticos. Solo 3 modificaciones de la Constitución. Ahora ya sabéis cuáles eran sus intenciones. Y mira que se han presentado ILPs, y algunas de ellas para cambiar cosas importantes y necesarias de la Constitución. Pero eso sí, son tan buenos que te dicen, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se decidió que ningún Estado pudiera endeudarse más del 60% del PIB. O sea, si tú tienes un presupuesto del PIB de 1 billón, no puedes endeudarte más de 600.000 millones. España va por casi los 2 billones, casi duplica el PIB. Pero claro, es que te dejan pasarlo si lo necesitas. Pero eso sí, te imponen sanciones del 0,2 por PIB. ¿Que quién las pagará? ¿El que firma el contrato? No. Necesitarán más impuestos y más sanciones de tráfico y más tasas para pagarlo. Pero eso sí, si viene una catástrofe natural, una recesión económica, una situación de emergencia, como por ejemplo el cambio climático o este tipo de una pandemia o tal, entonces se les permite aumentar el límite de gasto. O sea, aumentar esto, ¿no? Entonces, esto todo está por ese contrato social que ahora se le llama, desde el 78 se le llama Constitución, que significa ni más ni menos que es que nos impone el derecho de ser hijos de deudores al ser registrados como nacionales sometidos de dicha Constitución y por lo tanto de pagar una deuda ajena. La deuda que contrae el Estado te obligan a pagarla a ti por medio de los impuestos. De esto no va, no sé por qué no va. Ahora va. Vale. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Todo esto, como os he dicho antes, el dinero es una herramienta que les da el poder, que es lo que buscan. No buscan el dinero, buscan el poder. Y esto es por medio de la creación del dinero de la nada. O sea, la reserva fraccionaria bancaria les permite crear dinero, teniendo una base monetaria, les permite crear mucho más. Esto lo ha dicho Mario Coto en sus entrevistas, o sea, no lo estoy inventando yo y lo ha denunciado muchísima gente. Entonces, te dan un préstamo y dinero que no existía antes, te han hecho un apunte contable en tu cuenta, tú te crees que el banco te ha prestado dinero y lo único que han hecho es anotar, como cuando nosotros anotamos en Excel, pues lo anotan. Y no lo digo yo, esto es una captura de pantalla de la web del BBVA. Para crear dinero, el Banco Central debe adquirir activos, es decir, crear la semana monetaria. Otra alternativa es la forma virtual del procedimiento por el cual los bancos comerciales también pueden crear dinero mediante la concesión de préstamos. ¿Vale? Y esto es de una demanda que se puso a un banco donde el juez le dijo, no, quiero ver la transferencia de cuando le transferiste el préstamo al banco, a ver de dónde venía el dinero. Y fijaros lo que ponía, nuevo, no procede de ningún sitio. Esto está en un juzgado. Por lo tanto, la creación del dinero por parte de los bancos provoca la verdadera inflación. La inflación no es porque el churrero ha vendido demasiados churros o porque el tomate ha bajado o ha subido, no. Cuando se inyecta dinero nuevo, el valor que hay se disminuye. O sea, el valor del dinero se disminuye porque siguen habiendo las mismas sillas, las mismas mesas, los mismos coches, pero al meter más dinero, el valor del dinero disminuye, porque ya necesitas más dinero para comprar lo mismo. Y eso es la verdadera inflación, la verdadera inflación, ¿vale? Esto no es dinero.
Esto es papel pintado con copyright. Lo podéis buscar en vuestros billetes. Veréis la C de copyright. Søren Kierkegaard dijo: la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Con esto lo que os quiero decir es que todo esto que os he dicho no es para amarraros el día. Es para que sepáis dónde estáis y le deis el valor adecuado. Porque si no le dais el valor adecuado, entonces os entrará el miedo, el pánico, la ira, la rabia. Y no, se trata de decir: ahora ya sé las reglas del juego, ahora puedo empezar a jugar. Y no en desventaja, sino ya con un poquito más de ventaja. Esto es una foto, bueno, son dos con montaje, de ese juicio donde yo le dije al juez que yo no estaba allí como acusado, sino estaba como acreedor de parte asegurada, como le había descrito en los 14 escritos que levanté. Y al final no le quedó más remedio que archivar el procedimiento, ¿vale? Porque yo no di mi consentimiento a que él fuera una autoridad sobre mí. Por lo tanto, para tener autoridad, la autoridad tuya, la propia de cada uno, tenemos que primero revisar cómo vivimos. Porque si cometemos los 7 pecados capitales, pocilga, pereza, orgullo, codicia, entonces pues evidentemente va a ser muy difícil que tengamos autoridad. Porque si tienes pereza, pues no vas a poder estudiar. Va a ser difícil que estudies y que aprendas. Si tienes orgullo, vas a ir allí delante del juez, vas a hablar de mala manera y vas a meter la pata. Y así todas. Sin embargo, si emites luz, inteligencia, o sea, si somos limpios de espíritu, pues entonces seguramente las cosas te vayan de otra manera. Y para que todo te vaya bien, es muy importante diferenciar entre el ego y el personaje. Y para eso solamente hay un secreto, y es amarnos. A nosotros mismos los primeros. Y eso dirá: eso es de ser narcisista. No, narcisista es otra cosa. Creo que tenemos alguien muy relevante que nos lo demuestra todos los días, ¿no? Pero el ego es muy importante. Hay gente o movimientos que pretenden que destruyamos nuestro ego. El ego es el que te permite tirar adelante. El ego es el que te da las fuerzas para decir: ostras, no, esto no me va a tirar atrás. Pero ojo, una cosa es ego y la otra es narcisismo. Lo que pasa es que están denostando la figura del ego diciéndole que es malo. No, el ego es bueno. Yo estoy aquí porque si no tuviera un mínimo de ego, tendría vergüenza, tendría timidez, estaría sudando, no podría estar aquí hablando con esta naturalidad que aparento, ¿no? O que no sé, a lo mejor la veis, ¿vale? O por lo menos eso intento hacer. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa es el personaje. Y yo puedo tener un personaje y actuar como un ser despreciable, o un ser amoroso, o un ser comunicativo, o un ser tímido, o lo que yo quiera. Eso es el personaje. Ser un narcisista es actuar de una manera determinada. Pero el ego es algo que está ligado al espíritu y no podemos quitárnoslo de encima. O sea que cuando os digan hay que destruir el ego, olvidaros, no sigáis a ese tío o a esa tía. El ego es necesario, pero ojo, un ego moderado, porque si no ya te conviertes en otra cosa. Entonces es muy importante hablar con propiedad, saber lo que estamos diciendo, y sobre todo lo que os decía, amaros mucho, ¿vale? Así que muchas gracias por escucharme. Y como os he dicho antes, mi canal tanto de YouTube como el de... ¿Habéis cortado el sonido? Tanto el canal de YouTube como el de Odise se llaman Marracadina, podéis encontrarlo, ¿vale? Así que nada, ahora si tenéis alguna pregunta... Bueno, muchas gracias, Juanra. Lo dicho, tenemos... Justo de tiempo, ¿no? Sí, apurando. Perfecto, ha sido perfecto. Sí.